Muy buenos días a todas y a todos quienes integramos esta Junta Estatal Ejecutiva. Agradecemos el seguimiento a esta sesión ordinaria convocada para el día de hoy, 29 de abril de 2026, siendo las 10 horas con 8 minutos. Y para efectos de la verificación del quórum legal para sesionar de manera válida, le pediría de favor a la secretaria de esta Junta lleve a cabo el pase de lista y la verificación del quórum, por favor. Con gusto, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Procedo al pase de lista. Presidente maestro Ignacio Hurtado Gómez. Presente. Directora de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Erandi Reyes Pérez Casado. Presente, buenas tardes. Director de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, Contador Público Benjamín Pérez Sánchez. Presente. Director de Organización Electoral, licenciado Juan Pedro Gómez Arriola. Presente, buenos días a todas y a todos. Director de Vinculación y Servicio Profesional Electoral, licenciado Juan José Moreno Cisneros. Buen día, secretaria presente. Y la de la voz, en esta Secretaría Técnica, María de Lourdes Becerra Pérez, presente. Presidente, le informo que conforme a los artículos 38 y 39 del Código Electoral del Estado de Michoacán, así como 3, 7, fracción sexta y 19, segundo párrafo del Reglamento de Sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán, existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchísimas gracias, secretaria. En consecuencia, queda formalmente instalada la sesión y le pido ahora de favor dar cuenta con la propuesta de orden del día. Con gusto, presidente. Primero quisiera hacer ahí el comentario del ajuste del orden del día, toda vez de que se han circulado 5 asuntos, fueron los que se agendaron, pero hubo por ahí algunos ajustes en el punto tercero, por lo cual se estaría retirando este punto y el orden del día quedaría de la manera siguiente. Primero, lectura y aprobación en su caso del proyecto de acta de sesión ordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva, identificada bajo la clave IMJEE-SEORD 04/2026. Segundo, proyecto de acuerdo por medio del cual la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán somete a consideración de sus integrantes la solicitud de renovación de las encargaturas de despacho de la coordinación y la asistencia técnica, ambas de organización electoral, adscritas a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para el periodo del 1 de mayo al 31 de octubre del año 2026 y aprobación en su caso. Tercero, informe cuatrimestral respecto del estado del parque vehicular del Instituto Electoral de Michoacán correspondiente al periodo de noviembre del año 2025 a febrero del año 2026. Cuarto, asuntos generales. Sería el proyecto de orden del día, presidente. Muchísimas gracias, secretaria. Integrantes de esta Junta, a consideración la propuesta de orden del día. Y si no hubiese alguna intervención, a votación, por favor. Pregunto al presidente, directora y directores si están de acuerdo con el orden del día. Si es así, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Se aprueba por unanimidad de votos, presidente. Gracias, secretaria. Procederemos a su desahogo. El primer punto es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de clave IMJESORD 04/2026. Y en virtud de que dicho proyecto fue hecho del conocimiento en la convocatoria respectiva, pondría a consideración de esta Junta la dispensa de la lectura de dicho proyecto de acta. Y si no hubiese alguna intervención, le pediría, secretario, la votación de la dispensa de lectura. Pregunto al presidente, directora y directores si están ustedes de acuerdo con la aprobación en la dispensa de lectura del proyecto de acta que se somete a su consideración. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del acta, presidente. Gracias, secretaria. Ahora pongo a consideración el contenido del proyecto de acta. Y si no hay intervención, a votación. Pregunto al presidente, directora y directores si están a favor con la aprobación del proyecto de acta que se somete a su consideración. Si es así, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta, presidente. Sea secretaria, pasamos al punto segundo, que es un proyecto de acuerdo por medio del cual esta Junta Estatal Ejecutiva
del Instituto Electoral de Michoacán somete a consideración de sus integrantes la solicitud de renovación de las encargaturas de despacho de la coordinación y la asistencia técnica, ambas de organización electoral, adscritas a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para el periodo del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026 y aprobación en su caso. Y para la presentación de dicho proyecto de acuerdo, cedo el uso de la palabra al director de Vinculación y Servicio Profesional Electoral, a don Juan José Moreno Cisneros. Adelante, por favor, director. Muy buenos días, presidente, integrantes de esta Junta Estatal Ejecutiva. El presente proyecto de acuerdo tiene su base en la solicitud realizada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral sobre la renovación de 2 encargaturas de despacho. El artículo 392 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, así como el numeral 7 de los lineamientos para la designación de encargos de despacho para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral en el sistema de los organismos públicos locales electorales, establecen que la designación de un encargo de despacho es el movimiento por el cual una persona de la rama administrativa o del Servicio Profesional Electoral de un organismo público local electoral puede desempeñar temporalmente un cargo o puesto del servicio de igual o mayor nivel tabulador y procede cuando existe una justificación institucional que lo haga indispensable y requiera ser ocupado de manera inmediata. En ese sentido, el numeral 21 de los lineamientos referidos establece que la solicitud para renovar una encargatura de despacho deberá efectuarse por la instancia que realizó la solicitud original mediante oficio y con una anticipación de al menos 10 días hábiles previos a su fecha de vencimiento. Con base en lo anterior, el pasado 16 de abril se recibió en la Dirección Ejecutiva de Vinculación y Servicio Profesional Electoral copia de conocimiento del oficio 044/2023, mediante el cual el director ejecutivo de Organización Electoral solicitó a la Secretaría Ejecutiva de este instituto la renovación de las encargaturas de despacho, de la Coordinación de Organización Electoral y de la Asistencia Técnica de Organización Electoral, con efectos a partir del 1 de mayo de 2026. Derivado de la propuesta formulada, la Secretaría Ejecutiva solicitó a la Dirección Ejecutiva de Vinculación y Servicio Profesional Electoral la revisión de los requisitos de los licenciados Jorge Abelardo Rojas Murguía en la Coordinación de Organización Electoral, así como del licenciado Jorge Rodríguez García en la Asistencia Técnica de Organización Electoral. Dichas renovaciones tienen su origen en las solicitudes de encargo de despacho realizadas por el director de Organización Electoral de fecha 17 de octubre de 2025, las cuales se materializaron el 31 de octubre de esa misma anualidad al realizar la Secretaría Ejecutiva de este instituto los nombramientos en las personas antes mencionadas en los encargos de despacho de Coordinación de Organización Electoral, así como en la Asistencia Técnica de Organización Electoral, ambos con efectos a partir del 1 de noviembre de 2025 al 30 de abril del 2026. Todo esto previa validación de la documentación y otorgamiento de la viabilidad normativa por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En ese sentido, y con base en la solicitud de renovación de las encargaturas de despacho presentadas por el Director Ejecutivo de Organización Electoral, así como el no advertirse elemento alguno que a la fecha actualice impedimento para que a los ciudadanos propuestos se les renueve dicha encargatura, se somete a consideración de esta Junta Estatal Ejecutiva la procedencia de las renovaciones de las encargaturas de despacho de los licenciados Jorge Abelardo Rojas Murguía como encargado de despacho de la Coordinación de Organización Electoral, así como del licenciado Jorge Rodríguez García como encargado de despacho de la Asistencia Técnica de Organización Electoral, ambos por un periodo que no excederá de 6 meses, conforme a lo previsto en los numerales 17 y 22 de los lineamientos citados. Sería la cuenta, presidente, compañeras, compañeros de este colegiado. Muchas gracias, director. Integrantes de esta junta, a consideración el proyecto de la cuenta. Y si no hay alguna consideración, a votación, por favor, secretaria. Pregunto al presidente, directora y directores si están de acuerdo con el presente punto. Si es así, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo, presidente. Gracias, secretaria. Pasamos al punto tercero, que corresponde al informe cuatrimestral respecto al estado del parque vehicular del Instituto Electoral de Michoacán, correspondiente al periodo de noviembre de 2025 a febrero de 2026.
Y para la presentación del informe se da el uso de la palabra al director de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, al contador Benjamín Pérez Sánchez. Adelante, por favor, director. Gracias, presidente. Integrantes de la Junta, se da cuenta del informe cuatrimestral respecto al estado del parque vehicular del Instituto Electoral de Michoacán, mismo que corresponde al periodo de noviembre de 2025 a febrero de 2026. En el presente informe se detallan las diversas acciones realizadas por el área técnica de recursos materiales adscrita a esta dirección respecto al resguardo, mantenimiento, soporte del parque vehicular. Se precisa que el informe se rinde para cumplir con lo establecido en el artículo 25, inciso K, de los lineamientos generales para el uso y control del parque vehicular del Instituto Electoral de Michoacán, y se dan a conocer toda aquella información relativa a verificaciones, servicios generales, estado y conservación, así como la gestión de trámites necesarios para que el parque vehicular propiedad del instituto circule sin ningún problema. En dicho informe se detalla el estado que guardan los vehículos propiedad del instituto, así como los detalles de su uso y conservación. Es cuanto, presidente. Gracias, gracias. Director, a consideración el informe rendido. Ahí se han hecho llegar algunas observaciones de forma, y digo, independientemente que es un documento que no se vota, pero creo que valdría la pena ahí en su momento atenderlas, ¿no? Por favor, ahí para que se tome nota de ello. Y finalmente pasaríamos al punto cuarto, que corresponde a asuntos generales, al tratarse de una sesión ordinaria, por lo que en caso de que alguna o algún integrante de esta junta tuviese algún asunto que considere deba ser sometido a la consideración de esta junta, de este órgano colegiado, este sería el momento para anunciar y solicitar el desahogo de dicho punto. Si no fuese así, entonces no me restaría más que agradecerles a todas, a todos el favor de su asistencia y desearles un muy buen día. Muchísimas gracias. Bye. Gracias.